Hola, espero que ya estén por ahí. Vamos a continuar con el tema del sistema ventricular, es decir, con las cavidades del encéfalo. Uno de los aspectos importantes de conocer la dinámica del, del sistema ventricular es que un procedimiento médico de relevancia para la neurología es practicar la técnica de punción lumbar, ya que a través de ella se obtiene una muestra del líquido cerebroespinal. Entonces es un procedimiento en que se introduce una aguja gruesa hacia el espacio subaracnoideo de la cisterna lumbar y de ahí se toma a través de varios tubos una muestra donde se va a analizar las características del líquido cerebral. En esta fotografía se ve la aguja que se ha insertado y luego a través de varios tubos se obtiene la muestra. Bueno, pues tenemos, estas son las funciones del líquido cerebroespinal, el líquido que ocupa el sistema ventricular, es el soporte y amortiguamiento del sistema nervioso central. Entonces, todo el sistema nervioso central está eh, sostenido y amortiguado por el líquido cerebroespinal con la finalidad de bueno, evitar su contacto con las cubiertas duras que le rodean y además para evitar su deformación por el propio peso del encéfalo. Bueno, algunas neuronas estarán más cercanas hacia el líquido cerebroespinal y esas neuronas y células gliales podrían nutrirse de elementos que están en el propio líquido cerebroespinal. También estas neuronas y células gliales podrían tener como vía más rápida de remoción de sus productos de desecho el líquido cerebroespinal. Este líquido es un medio para el mantenimiento del equilibrio iónico en el sistema nervioso central y también podría permitir el transporte de neurotransmisores, hormonas y metabolitos a través de grandes regiones del encéfalo. Claro que su acción no sería muy específica, viajando de esta manera. El líquido cerebroespinal tiene estas propiedades, su volumen total, es decir, si sacamos en un momento dado todo el líquido cerebroespinal, serían unos 150 mililitros, de los cuales solo 25 mililitros están dentro de los ventrículos. Es decir, la capacidad del sistema ventricular es de tan solo 25 mililitros. Y pues se produce a una velocidad de unos 750 mililitros por día. Lo que quiere decir que varias veces al día se renova completamente el líquido cerebroespinal. Su presión es 100 a 200 milímetros de agua o alrededor de 20 milímetros de agua. Tiene glucosa, 40 a 60 miligramos por decilitro, proteínas, muy pocas, 15 a 45 miligramos por decilitro, casi no tiene células, pueden ser menos de 8 y lo más común sería encontrar linfocitos. Por esta razón su aspecto es cristalino, transparente, como del agua más pura, y antes el agua más pura era la que se escurría de las rocas, como el agua de los manantiales, y esa es su designación tradicional, agua de roca. El líquido cerebroespinal se produce en los plexos coroideos que están
uno por ventrículo. O sea, hay 4 plexos coroideos, y como los ventrículos laterales son los más grandes, son los mayores productores de líquido cerebroespinal. Un plexo coroideo es un repliegue de tejido que tiene un núcleo de tejido conectivo, tiene una lámina propia muy vascularizada, cubierta de células epiteliales cúbicas, conocidas como el epitelio del plexo coroideo, los cuales forman un epitelio cúbico o cilíndrico simple con microvellosidades, lo que le da un borde en cepillo, se llama, a la superficie de los plexos coroideos. Entonces, en los vasos sanguíneos, en el extremo arterial de los vasos sanguíneos, los plexos coroideos, se genera líquido tisular como en cualquier parte del cuerpo, aunque en grandes cantidades. El líquido tisular, que aquí se forma a partir de la sangre, es filtrado por el epitelio de los plexos coroideos, y lo que se vierte a la luz de los ventrículos, que prácticamente es agua, ya vimos su composición, es a lo que se le llama el líquido cerebroespinal. El proceso de filtración puede ser a través del movimiento del líquido en el interior de las células epiteliales o entre las células epiteliales. Y vemos una micrografía electrónica de la superficie de un plexo coroideo donde aparecen sus microvellosidades. El sistema ventricular, entonces, que es lo que estamos revisando, es el conjunto de cavidades del sistema nervioso central. Eso incluye 2 ventrículos laterales. Aquí, en esta proyección lateral, estamos viendo sobre todo el del lado izquierdo, pero al fondo se ve el del lado derecho. Los ventrículos laterales son los más grandes, y entonces se dice que tienen esta forma de tenaza de cangrejo, que es como una C con una cola. Y pues el ventrículo lateral llega hasta el lóbulo frontal, en lo que se llama el cuerno frontal, entra en el lóbulo temporal, en lo que se llama el cuerno temporal, entra en el lóbulo occipital, en lo que se llama el cuerno occipital, que es el más pequeño y en ocasiones inexistente. El cuerno occipital y el cuerno temporal comunican en esta región llamada el antro ventricular o encrucijada ventricular, mientras que la encrucijada ventricular comunica con el cuerno frontal por medio de esta región llamada el cuerpo del ventrículo lateral. El cuerpo limita con el cuerno frontal justo en este lugar, donde vemos que se desprende una comunicación hacia el tercer ventrículo. Se llama el agujero interventricular, y que hace rato veíamos, se localiza entre el fornix y el polo anterior del tálamo. Entonces, desde el agujero interventricular hacia adelante, este es el cuerno frontal, y desde el agujero interventricular hacia atrás, hasta donde está el antro ventricular, este es el cuerpo del ventrículo lateral, el cual pasa sobre el tálamo. El tercer ventrículo es una cavidad delgada, está aplanada en sentido transversal, aunque lo vemos alargado. Tiene aquí un hueco, bueno, es una cavidad, pero que tiene un hueco porque en esta reconstrucción pues no pasa por aquí, porque está la adherencia intertalámica. Entonces la adherencia intertalámica
impide que esta cavidad sea completa, excepto en este lugar. Notamos que el tercer ventrículo llega hacia adelante hasta donde está la lámina terminal, tiene un receso plasmático y un receso infundibular. Hacia atrás tiene un receso y vemos cómo se comunica con el acueducto cerebral que va a dar hasta el cuarto ventrículo. En el cuarto ventrículo sí tiene una entrada hacia el interior del cerebelo, en lo que es la incisura cerebelosa anterior, y tiene prolongaciones hacia los lados, que se les llama recesos laterales. El cuarto ventrículo se estrecha en la médula oblongada baja para continuarse como el canal central, el cual poco a poco se oblitera y deja de circular el líquido cerebroespinal, por lo cual en la médula espinal es poco importante la circulación del líquido cerebroespinal. Visto por arriba el sistema ventricular, entonces vemos como los ventrículos laterales no son paralelos entre sí, sino que están más próximos, que es el cuerno frontal y el cuerpo, que es el cuerno temporal, hacia los lados. El occipital, que se va hacia el lóbulo. Tenemos que el tercer ventrículo está hacia abajo y idealmente los ventrículos laterales comunica con ellos a partir de este agujero interventricular, y hacia abajo y hacia atrás se continúa en el acueducto cerebral con el cuarto ventrículo. Por aquí vemos, tiene sus recesos laterales o prolongaciones laterales. Luego, sigue hacia abajo como el canal central en la médula oblongada baja hasta que se oblitere. Entonces, aquí rotando un poco a los hemisferios cerebrales, podemos distinguir entre el ventrículo lateral del lado izquierdo y el del lado derecho, y cada ventrículo lateral tiene estas porciones: cuerno frontal, cuerpo, antro, cuerno temporal y el cuerno occipital, distinguiéndose de la manera como ya decimos. El tercer ventrículo, que es una cavidad estrecha, presenta la adherencia intertalámica. Está el acueducto cerebral y luego el cuarto ventrículo. Sí, para nosotros saber la morfología del sistema ventricular, siendo los ventrículos cavidades, la forma como se consigue es usando un método anatómico que se llama el método de vaciado. ¿Sí? Entonces, en el método de vaciado, lo que hacemos en un cerebro recién extraído del cráneo, cerebro fresco, bueno, pues usamos este, un, una jeringa para inyectar un material fluido como yeso, como silicón, en los ventrículos, y lo hacemos de tal manera que el material llena todos los ventrículos. Nos esperamos un rato a que endurezca el yeso o el silicón, después se destruye todo el tejido blando, todo el encéfalo, y nos vamos a quedar con el modelo que aquí aparece. Y por ello que aquí se ve como si es un hueco, pero en realidad la cavidad es lo que está en rojo, y donde había tejido nervioso es donde no pudo pasar el material fluido, y es la adherencia intertalámica. Aquí haciendo
varios cortes coronales del encéfalo. Y bueno, es como está orientado este dibujo. Este es el polo frontal y el occipital, y se hacen dos cortes. El corte C, que pasa por la parte anterior, y el corte D, que pasa por la parte media, incluyendo donde está la adherencia intercalar. Entonces, este es el aspecto del corte C, el corte por la región frontal. Entonces, todo este es el lóbulo frontal, y aquí está el surco lateral que le separa del lóbulo temporal, y que aquí se ve completamente separado en la parte anterior donde se hizo. Entonces, se ve la cabeza del núcleo caudado, el putamen, se ven las bandas grises que unen al caudado y al putamen, atravesando el brazo anterior de la cápsula. Y el núcleo caudado es el que forma la pared lateral del cuerno frontal del ventrículo lateral. Los dos cuernos frontales están separados por el septum pellucidum, el cual va del fornix al cuerpo superior. En el corte que se hace más hacia atrás, que se hace a nivel de la adherencia intertalámica, aquí está, vean que el aspecto de este corte más posterior pues es diferente, y están unidos los dos tálamos. Aquí ni siquiera se veía el tálamo, y se ven los dos tálamos. Este es el brazo posterior de la cápsula interna. Los dos tálamos están conectados por la adherencia intertalámica, y sobre ellos está el cuerpo del ventrículo lateral. En la parte lateral está el cuerpo del núcleo. Hacia abajo tenemos en el lóbulo temporal, está el cuerno temporal sobre el hipocampo. Vemos que el hipocampo está en la parte medial del lóbulo temporal. Vean cómo el cuerno inferior o cuerno temporal rodea al hipocampo. Nos vemos como la cola del núcleo caudado se coloca sobre el cuerno temporal del ventrículo. Aquí tenemos una pequeña disección de los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Entonces se removió parte de la corteza cerebral que cubre al núcleo caudado. Esta es la cabeza del núcleo caudado, y vemos cómo hacia atrás se extiende en el cuerpo del núcleo caudado. Esta es la cabeza, entonces esta porción es el cuerno frontal del ventrículo lateral, separado del lado contrario por medio de del septum pellucidum. El septum pellucidum va del fornix, que es este fascículo con forma de arco, va del fornix hasta el cuerpo calloso. Aquí se cortó el cuerpo del núcleo caudado para poder ver la cara superior del tálamo. Y en este lado, pues se dejó un poco más del cuerpo del núcleo caudado. Vemos cómo sobre el tálamo viene recorriendo el fornix, formando entre estos tres el piso del cuerpo del ventrículo lateral. El fornix sigue hacia el lóbulo temporal y se origina de esta región que es el hipocampo. Y el hipocampo está rodeado por el cuerno temporal del ventrículo lateral. En esta imagen de tomografía axial computadorizada, pues se ve un corte transversal del encéfalo, donde este es el polo frontal, el polo occipital, y entonces en el lóbulo frontal se ve el cuerno anterior, el cuerno frontal del ventrículo lateral, separado del lado contrario por el septum pellucidum, y se inserta en el cuerpo calloso y en el fornix. Esta masa gris, aquí se ve, es la cabeza del
Tenemos el tálamo y entre los dos tálamos está el tercer ventrículo y la parte posterior del tercer ventrículo se puede reconocer porque existe el cuerpo pineal que decimos en los adultos es frecuente que se calcifique y por ello se ve blanco. Aquí está el antro ventricular donde lo que se ve en blanco que está también calcificado es el plexo recordeo del ventrículo lateral. En este lado se ve mejor el cuerno posterior o cuerno occipital del ventrículo lateral como entra en el lóbulo occipital. A nivel del cuarto ventrículo, este se comunica con el espacio subaracnoideo. Entonces aquí estamos viendo la cara dorsal del tallo cerebral, donde podemos ver el velo medular superior y el velo medular inferior. Sí, para orientarnos, este es el pedúnculo cerebeloso superior, como va hacia el mesencéfalo. Y esto es el puente, donde tenemos al pedúnculo cerebeloso medio. Entonces aquí está el cuarto ventrículo y la membrana que lo cubre en la parte superior se llama velo medular superior y en la parte inferior está el velo medular inferior. Bueno, pues tenemos que justo en la línea media, en el lugar donde aproximadamente se localiza el punto Gopex, es aquí donde está el agujero medial, un agujero que permite el paso del líquido cerebroespinal hacia el espacio subaracnoideo. Esta es la relevancia del agujero medial, tradicionalmente llamado el agujero de Magendie. Está a nivel del óvex y es un orificio que está en la membrana del velo medular inferior para que pueda pasar el líquido hacia el espacio subaracnoideo, que es donde realiza su función de sostén y amortiguamiento. Bueno, en esta tomografía axial computadorizada, de una niña de 2 años con un ependimoma del cuarto ventrículo. Entonces aquí está marcado el cuarto ventrículo y este es el tumor. Y la presencia del tumor en el techo del cuarto ventrículo, en este lugar, bloquea al agujero medial, impidiendo que salga el líquido cerebroespinal. Pero como el líquido se está produciendo continuamente, pues entonces se empieza a acumular en todas las cavidades, en todos los ventrículos. Y por ello que vemos aquí dilatado el cuarto ventrículo. El tercer ventrículo, que lo hemos referido como una cavidad estrecha, noten cómo está dilatado. Y estos son los ventrículos laterales, también muy dilatados. Esto en un corte bajo, en un corte más alto, estamos viendo muy dilatados a los ventrículos, a lo cual se le conoce como hidrocefalia. Es un término que refiere agua dentro de la cabeza, y esto es un exceso de líquido cerebroespinal y el sistema ventricular. Cuando el líquido cerebroespinal sale al espacio subaracnoideo, lo hacen en un lugar llamado la cisterna cerebelo-medular. Entonces aquí tenemos el tallo cerebral y el cerebelo, y entre los dos está el cuarto ventrículo. Entonces vamos a decir que en este lugar es donde está el agujero medial o de Magendie. Entonces por aquí sale el líquido cerebroespinal hacia el espacio subaracnoideo, el espacio que rodea al encéfalo. Pero vean cómo el líquido, más bien el espacio subaracnoideo, es estrecho en muchas regiones, pero en el lugar
en el que comunica con el agujero medial, en ese sitio está dilatado y se le conoce como cisterna cerebelomedial. Una cisterna no es otra cosa más que espacio subaracnoideo, pero más amplio. Y esta es entonces la primera cisterna en la cual desemboca el líquido cerebroespinal. De aquí comienza a distribuirse a todo el espacio subaracnoideo, tanto craneal como espinal, llegando incluso a otras cisternas, como por ejemplo esta cisterna que está por delante del puente, que se ensancha por la presencia del surco medulopontino, pues se le llama cisterna pontina. Aquí tenemos el espacio subaracnoideo en esta región, se ensancha por la presencia de la fosa interpeduncular del mesencéfalo, entonces se le llama cisterna interpeduncular. Hay una cisterna quiasmática, una cisterna de la lámina terminal, una cisterna pericallosa, y aquí tenemos la cisterna superior que está por arriba del cerebelo. Entonces, el líquido comienza a distribuirse ampliamente por todo el espacio subaracnoideo, incluyendo las cisternas, que son lugares en que el espacio subaracnoideo es más amplio. La más grande de las cisternas es la cisterna lumbar, la cual se extiende desde el nivel de la vértebra L2, que es el límite inferior de la médula espinal, hasta el nivel del segundo segmento sacro, que es donde termina las meninges, es hasta donde se extiende la dura madre. Entonces, el líquido cerebroespinal sigue esta dinámica. Se produce en los plexos coroideos. Luego circula dentro de los ventrículos. De esta manera, de los ventrículos laterales, que podemos considerarlos los principales productores por ser los más grandes, pasa por los agujeros interventriculares hacia el tercer ventrículo. Del tercer ventrículo pasa por el acueducto cerebral del mesencéfalo hacia el cuarto ventrículo, que está en puente y médulo. Entonces, en el techo del cuarto ventrículo están el agujero medial y hay dos agujeros laterales situados en los recesos laterales del cuarto ventrículo. Me voy a regresar un poco para verlos aquí. Entonces tenemos el receso lateral del cuarto ventrículo y aquí entonces también hay un agujero. Se llaman agujeros laterales, tradicionalmente llamados de Lusch. Y bueno, cuando sale por esos agujeros ya está ocurriendo la circulación extraventricular del líquido cerebroespinal, el cual tiene como finalidad ocupar todo el espacio subaracnoideo, incluyendo las cisternas que decíamos son regiones anchas de espacio subaracnoideo, incluyendo la cisterna lumbar. Como el líquido se produce y circula continuamente, también tiene que absorberse continuamente. Y esto ocurre en las vellosidades aracnoideas, que son prolongaciones del aracnoides hacia los senos venosos. Por ejemplo, hacia el seno sagital superior, donde están las vellosidades aracnoideas más grandes. Bueno, de las cisternas subaracnoideas, nosotros mencionamos algunas, pero aquí en estas imágenes de resonancia magnética están indicadas pues prácticamente todas. Están marcadas en rojo y pues hay una cisterna lateral en el surco lateral, carotidia aquí en la región este, cercana a la carótida interna,
una quiasmática que si mencionamos, que la lámina terminal es muy delgada. Y bueno, pues con una gran cantidad, nosotros solamente pues, referimos a algunas de las más importantes, incluyendo la cisterna magna, ¿sí? Que es donde desemboca el, el líquido cerebroespinal al salir por el agujero medial. Bueno, también está la cisterna lumbar, que, bueno, pues como vemos, estos solo son cortes craneales y no hay ninguna de las regiones. Así entonces, el líquido está viajando del agujero interventricular hacia el tercer ventrículo, sigue por el acueducto cerebral hacia el cuarto ventrículo y en el cuarto ventrículo por el agujero medial hacia el espacio subaracnoideo, incluyendo la cisterna magna o cisterna cerebelo-medular, porque está entre el cerebelo y la médula oblongada, y tradicionalmente llamada cisterna magna, cerebelo-medular. Y bueno, el nombre de cisterna magna es porque es la más grande de la región craneal, pero la más grande de todo el cuerpo es la cisterna lumbar. Aquí, entonces, se presenta una animación de cómo va viajando el líquido cerebroespinal por todas las cavidades ventriculares, pasa al espacio subaracnoideo, ocupa todo el espacio subaracnoideo, incluyendo las cisternas, y luego se reabsorbe por las vellosidades aracnoideas hacia el seno sagital superior, en este dibujo, y con ello se recupera a la circulación general. Entonces aquí lo tenemos nuevamente, los plexos coroideos al ventrículo lateral, tercer ventrículo, acueducto cerebral, cuarto ventrículo, espacio subaracnoideo, incluyendo la cisterna magna, ocupa múltiples cisternas como la superior, la interpeninsular, y luego por las vellosidades aracnoideas, que son estas estructuras, se absorbe al seno sagital superior. Entonces, la absorción del líquido ocurre en las vellosidades aracnoideas, que se trata de lo siguiente. Entonces, para ilustrarlas, tenemos un corte coronal de la cabeza, en el que vamos a decir que estos son los parietales, por lo tanto, esta es la sutura interparietal o sutura sagital. Hacia abajo tenemos la fisura interhemisférica que está separando a los dos hemisferios cerebrales, aquí donde está marcado como parénquima cerebral. La fisura interhemisférica está ocupada por la hoz del cerebro, ¿sí? Que es un repliegue meningio fibroso, duro, y aquí está. La hoz del cerebro se origina de las meninges que están adosadas al cráneo. Entonces, por medio de estos repliegues, se unen aquí para formar el tabique que separa los dos hemisferios cerebrales, la hoz del cerebro. En el sitio en el que se delamina la meninge craneal para formar la hoz del cerebro, deja un espacio más o menos triangular conocido como el seno sagital superior, y por ello que decíamos que el seno sagital superior recorre por el borde fijo de la hoz del cerebro. Entonces, el seno sagital superior es como una vena grande, dilatada, y noten cómo está recibiendo venas cerebrales superficiales de la cara dorsolateral en este dibujo, y también venas emisarias que provienen aquí de la pared del cráneo. Si esta es entonces la dura madre, la más externa de las meninges, esta que viene aquí, en el que se ven
múltiples trabéculas, que son las líneas negras. Esta es la aracnoides. Las trabéculas, entonces, me refieren que no es un tejido compacto, la aracnoides, sino que deja muchos espacios entre sus células, conocidos en conjunto como el espacio subaracnoideo. La más interna de las meninges, que sería la pía madre, es simplemente la línea negra continua que forma el límite externo del parénquima cerebral. Entonces podemos ver cómo de la aracnoides, las trabéculas de la aracnoides, en algunos lugares se extienden atravesando la pared dural del seno sagital superior para hacer una proyección al interior del seno sagital superior. Estas proyecciones que provienen del aracnoides se conocen como vellosidades aracnoideas, que llegan a ser muy abundantes aquí en el seno sagital superior. Ahora tenemos una amplificación de esta región. Aquí está. El parénquima cerebral, luego está la pía madre, luego el tejido formado de una gran cantidad de trabéculas, es decir, la aracnoides, y en el lado interno se fija a la pía madre y en el lado externo se fija a la dura madre, que en este caso está formando la pared del seno sagital superior. En algunos lugares, las trabéculas aracnoideas atraviesan la capa dural y se proyectan al interior del seno venoso. Este es el seno sagital superior. Estas proyecciones se llaman vellosidades aracnoideas. Ya que en el espacio subaracnoideo, es decir, el espacio que está entre las trabéculas, hay líquido cerebroespinal, en la vellosidad aracnoidea también se llena de líquido cerebroespinal y entonces puede pasar por una diferencia de presión hacia la circulación general, es decir, hacia la sangre venosa que viene aquí en el seno sagital superior. Tenemos amplificada aquí la formación de una vellosidad aracnoidea. Entonces nos fijamos en el lado interno primero, cómo están las células de la aracnoides, que son de formas irregulares y que forman entonces trabéculas. En el lado interno se pegan a la pía madre y en el lado externo se pegan a la dura madre. Entre las trabéculas aracnoideas hay muchos espacios que son los que están llenos de líquidos cerebrales. También aquí, en la aracnoides, es donde vienen circulando algunas arterias y por ello que la ruptura de estas llega a ocasionar una hemorragia subaracnoidea. En algunos sitios, las trabéculas aracnoideas atraviesan la dura madre, atraviesan causan la protrusión del endotelio del seno sagital superior y entonces esto permite que el líquido que está en el espacio subaracnoideo pase hacia la trabécula y luego pueda pasar. Doctor, casi no se escucha. Sí, perdón. Entonces pueda pasar aquí hacia la cavidad, hacia la luz del seno sagital superior. Y entonces aquí viene pues, marcándose cómo ocurre la absorción de líquido cerebroespinal hacia las vellosidades aracnoideas. Como una correlación clínica del tema del sistema ventricular, vamos a hablar acerca de uno de los síndromes neurológicos más importantes, que es el de hipertensión endocranial. Podríamos definirlo como un conjunto de datos clínicos que se presentan por un incremento de la presión de líquidos
líquido cerebroespinal sobre el encéfalo. Si la presión normal es de hasta 200 milímetros de agua o 20 milímetros de mercurio, entonces hablaremos de hipertensión endocrinal cuando esta sea una presión mayor de la que aquí aparece. Vamos a aclarar que como en el adulto la cavidad craneal es inexpansible y tiene un volumen aproximado de unos 1.600 centímetros cúbicos, capaces de contener todas las neuronas que necesitamos, todas las células gliales, que tienen un flujo continuo de sangre, un flujo continuo de líquido cerebroespinal, tiene un líquido extracelular constante, ¿sí? Entonces, la cavidad craneal tiene las dimensiones apropiadas para contener estos componentes que aquí se indican aproximadamente en porcentaje este, cuál es el espacio que ocupan. Entonces, si por alguna razón alguno de estos componentes aumenta, pues entonces no hay espacio, no hay suficiente espacio para acomodarlo. Entonces, se van a generar una serie de datos clínicos conocidos como el síndrome de hipertensión endocraneal. Entonces, la presión intracraneal es la suma de presiones ejercidas por cada uno de los componentes intracraneales, como es el propio parénquima cerebral, la sangre y el líquido cerebroespinal. ¿Sí? Y entonces, pues si se aumenta el volumen del contenido, pues que normalmente no debe de aumentar, pues entonces va a aumentar la presión, generando la hipertensión endocraneal. Por ejemplo, si ocurre la ruptura de un vaso sanguíneo, se puede presentar una hemorragia intracraneal, se va a juntar más sangre de la que habitualmente debe haber en el cerebro, en el interior del cráneo, y por ello que aumenta la presión intracraneal. Si se desarrolla un tumor de células gliales, entonces puede ocasionar la formación de una masa de varios milímetros en principio, varios centímetros quizá después, para la cual no existe un espacio apropiado, entonces se aumenta la presión intracraneal. Hay varias formas como puede aumentar la presión intracraneal. Esto incluye trastornos de la dinámica del líquido cerebroespinal, como que aumente la producción de líquido, ¿sí? Como en vez de producirse 750 mililitros, como hace rato vimos, se produzcan 800, 900, y no sea compensado por la absorción. Que se obstruya la circulación del líquido cerebroespinal, o que ocurra un déficit en su absorción. Aquí entonces tenemos que como resultado de la alteración de la dinámica del líquido cerebroespinal, en este dibujo de corte de la cabeza, donde está el encéfalo y se ve aquí las cavidades en azul, este es su tamaño normal. Y se ve el cuerno frontal, el cuerpo y parte del antro ventricular. Si hay un aumento de la producción, si hay una obstrucción de la circulación o un déficit de su absorción, entonces los ventrículos se expanden, se dilatan, a lo cual se le llama hidrocefalia. Y bueno, el líquido se está acumulando aquí, pero el encéfalo comienza a sufrir porque ahora vemos que la región que rodea a los ventrículos
está siendo sometida a mayor presión y la expansión de todo el hemisferio cerebral provoca que la corteza cerebral se comprima contra las paredes, causando una disminución en la circulación cerebral. Vemos un corte de un cerebro de una persona que presentó hidrocefalia y vemos cómo los ventrículos laterales están muy dilatados. Es el cuerno frontal y vean cómo está adelgazado aquí la región del cuerpo estriado. El tercer ventrículo se ve dilatado, se ve aquí atravesando la adherencia intertalámica. Y vean, este es el cuerno temporal del ventrículo lateral, que habitualmente se ve como una pequeña hendidura, pues la presión fue tal que aquí vemos está expandido. Esta es una fotografía de la superficie del cerebro, de un cerebro anormal. Podemos darnos cuenta que es anormal porque noten cómo se ven una gran cantidad de líneas rojizas, ¿sí?, en toda su superficie. Quiere decir que este cerebro está inflamado. Esta es una encefalitis, son datos de una encefalitis. Y además se ve que hay un material amarillento que lo cubre. Se trata de pus. Es una encefalitis probablemente de origen bacteriano. En la presencia de la infección, la presencia de la pus, causa que la absorción del líquido cerebroespinal sea más difícil. Se obstruyan las velocidades arteriales. Y entonces esto conduce a hipertensión endocrina. Bueno, entonces estos son formas como la alteración de la dinámica del líquido cerebroespinal causa que se acumule el líquido. Un aumento de la producción, por ejemplo, en un papiloma de los plexos choroideos, se produce más líquido. En un ependimoma también. Se obstruye la circulación, por ejemplo, hubiera, como hace rato vimos, un ependimoma que bloquea el cuarto ventrículo, de una niña, y entonces, de manera retrógrada, se expanden los ventrículos. Y un déficit en su reabsorción, como por ejemplo en un proceso infeccioso en el cual están obstruidas las vellosidades aracnoideas y entonces no se absorbe apropiadamente. Trastornos en el retorno venoso. Aquí tenemos que la trombosis del seno sagital superior causa un aumento retrógrado de la presión hidrostática y por lo tanto no se puede absorber el líquido cerebroespinal. Sí, pero esto es por un aumento de la presión dentro del seno venoso. Aumento de la masa intracraneal, por ejemplo, el desarrollo de un tumor. Este es un tumor grande, vean, ¿no? Y incluso como que se ha acomodado, como que ha generado un nicho aquí dentro del hemisferio cerebral. Bueno, pues este tumor tiene varios centímetros de diámetro, es algo con lo que no nació esta persona y por lo tanto no tiene un espacio dentro del cráneo para él. Y por lo tanto, el cráneo que es inextensible se va a presentar aquí una hipertensión endocraniana. En ocasiones, si los tumores son de un lento crecimiento,
poco a poco se van acomodando dentro del encéfalo y podría ser que no lleguen a ocasionar hipertensión endocranial. Crecen tan lentamente y dan la oportunidad de que todos los demás componentes se acomoden, incluso que se vaya destruyendo el tejido normal y se va reemplazando por bueno, el aumento de la masa intracraneal se acompaña de incremento de la presión intracraneal. Entonces aquí tenemos que este es un encéfalo con la presión normal. Vemos que todo el aspecto al interior del encéfalo es normal. Y luego aquí, por ejemplo, como resultado de un traumatismo, podría ser la ruptura de la arteria meningia media y se forma una hemorragia intracraneal. Se va acumulando sangre y entonces, como este es un evento agudo, va provocando que se vaya desplazando el encéfalo. Y entonces vemos cómo se va comprimiendo aquí el ventrículo lateral y también se va comprimiendo en esta región del cuerno temporal. Incluso cuando se sigue acumulando sangre, se puede desviar hacia el lado contrario. Las estructuras del lado izquierdo se pasan al lado derecho y se generan hernias, es decir, se atrapan porciones del cerebro, como aquí se atrapa la región del cíngulo, en este lugar. En México, una de las causas más comunes de hipertensión endocranial es la neurocisticercosis, donde los parásitos forman quistes, y estamos viendo varios de ellos, y bueno, pues este es un espacio para el cual no fue diseñada la cavidad craneal. Cuando esta persona fue creciendo, pues no tenía un lugar para acomodar ningún parásito, pero entonces en la vida adulta, pues se generaron estos parásitos y su expansión causa aumento de la presión dentro del cráneo. Y vemos que los quistes incluso llegan a tener este tamaño, o pueden ser muchos quistes que están interconectados como si se tratara de un racimo de uvas. Entonces esta es la diferencia entre lo que se llama un cisticerco racemoso y un cisticerco celuloso, como estos que están aquí. Y en esta imagen de resonancia magnética impresionante, se puede ver que tiene un sinnúmero de parásitos. Sí, sí, es muy grande, contable. ¿Cuántos? Aquí podríamos decir que tiene uno, pero aquí son muchísimos. Y además, los cisticercos podrían encontrarse de diferente manera. Los que tienen un aspecto radiolúcido, pues son cisticercos vivos, pero como no consiguieron llegar a la vida adulta, entonces lo que hacen es que se calcifican y se ven como puntos blancos aquí. Entonces estas calcificaciones son cercos que han muerto y que se quedaron así como esta calcificación. Y aquí pues hay una mezcla tanto de puntos oscuros como blancos. Podría ser que ha tenido múltiples etapas de contagio. Si se contagia por comer los mismos tacos del puesto cochino de la esquina de su casa, pues va frecuentemente. Entonces, pues, puede referir esto. Aquí estamos viendo además cómo la
hipertensión endocraniana, por la presencia de este gran quiste racemoso, está desplazando al hemisferio derecho hacia el lado izquierdo. Entonces, como referencia, vamos a tomar en cuenta que esta es la cresta frontal interna, está en la línea media. Vean que del lado izquierdo están los dos ventrículos laterales. Y vemos como esto que es parte de la hoz del cerebro está desviado también hacia el lado. Los datos clínicos principales del síndrome de hipertensión endocranial incluyen cefalea, vómito, visión borrosa y el edema papilar bilateral. Cuando se usa un oftalmoscopio para ver el fondo de ojo, entonces la papila del nervio óptico no tiene contorno nítido, sino que se ve edematoso. La cefalea pues, es intensa y no responde a los analgésicos comunes. El vómito se refiere como vómito en proyectil, ya que es por la estimulación directa del área postrema, que es el centro del vómito. Aunque el vómito solo está presente en un 33% de los casos. La visión borrosa se debe al edema papilar bilateral y es de los datos más comunes, por lo cual es muy recomendable siempre revisar el fondo de ojo. Y cuando el encéfalo se desplaza como resultado del aumento de la presión intracraneal, pues se llegan a presentar distintas herniaciones. Entonces, la hernia del uncus es cuando el uncus del lóbulo temporal se encaja en la región del mesencéfalo. La hernia del cíngulo, el cíngulo, la región del giro del cíngulo, se enclava en el borde libre de la hoz del cerebro antes de desplazarse hacia el lado contrario. Y la hernia de las amígdalas cerebelosas es la más mortal de estas porque provoca que las amígdalas cerebelosas compriman a la médula oblongada donde están los centros vitales. Y se muestra como la hernia del uncus comprime la región del mesencéfalo. Este es el mesencéfalo. Bueno, el tumor está creciendo desde este lado y causa que se comprima hacia el lado contrario. Hay deterioro de la conciencia, midriasis y ptosis ipsilateral por lesión del tercer par craneal, una hemiparesia ipsilateral, coma, descerebración y pues el infarto de la arteria estriada ipsilateral. Bueno, presenta la rigidez de descerebración del paciente que está en coma, tiene flexionados las palmas de las manos y rotados hacia afuera. Y vemos cómo tiene extendido. En la hernia del cíngulo, ¿sí? Aquí el cíngulo queda comprimido bajo la hoz del cerebro y pues puede haber compresión de la arteria cerebral anterior del mismo lado o del lado contrario y parálisis de la extremidad inferior. Puede haber trastornos conductuales como hace rato vimos el de Abule. Entonces el crecimiento de este tumor provocó que se desplazara el hemisferio izquierdo hacia el lado derecho, pasando por debajo de la hoz del cerebro, con lo cual ocurre la herniación del cíngulo. Y la de las amígdalas cerebelosas, como se desplazan hacia abajo y comprimen a la médula oblongada para producir paro respiratorio. Aquí es donde se muestra como la tonsila o amígdala se mueve. Datos clínicos casuales, vértigos y acúfenos,
visión del sexto par, episodios de mianopsia homónima por obstrucción de la arteria cerebral posterior, bradipsiquia o pensamiento lento, porque la corteza cerebral se está comprimiendo contra el cráneo. Bueno, y pues para manejar la hipertensión endocranial se debe mantener elevada la cabeza, hiperventilar, drenar el líquido cerebroespinal de algunas cánulas, la descompresión quirúrgica, que consistiría en remover un pedazo de la bóveda del cráneo, y administrar hiperosmóticos, diuréticos, corticosteroides para disminuir la inflamación y la producción de líquido. El tratamiento quirúrgico del aumento de la presión intracraneal podría ser la remoción del tumor, por ejemplo, pero bueno, pues si no hay forma de aliviar pronto la presión intracraneal, se coloca una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, entonces, haciendo un trépano en el cráneo, pues se corre un tubo de plástico que corre subcutáneamente, se muestra, y puede llegar hacia la cavidad peritoneal, donde drena el líquido cerebroespinal. Y se ven la colocación de estas válvulas de derivación ventrículo-peritoneal. Para aliviar la presión intracraneal, se va a remover una gran porción del hueso parietal, haciendo orificios aquí que luego se unen y se remueve todo este pedazo para que el cerebro pueda salir del cráneo. El cerebro que está muy inflamado tenga este lugar para reducir la presión. Bueno, aquí pues vamos a terminar con este tema. Para mañana seguiremos con el tema de las meninges, con lo cual vamos a terminar ya la segunda unidad. Pero bueno, pues recordarán que antes, a las 5 hay que hacer el examen de la segunda unidad hasta donde dijimos. Entonces, aquí vamos a terminar la clase. Quisieran hacerme preguntas.